Hoy vamos a visitar uno de los lugares más oscuros de Barcelona, una sala escondida en el Raval donde antiguamente se manipulaban los cuerpos de las personas más humildes de la ciudad, un sitio donde la muerte no era el final, porque incluso después de fallecer te podrías convertir en una herramienta de estudio o peor aún, en un objeto de entretenimiento. Bueno, yo no sé qué se están imaginando, pero hoy vamos a hacer la review del Anfiteatro Anatómico de Barcelona, un espacio único en la ciudad construido en el siglo XVIII que servía para enseñar medicina, un lugar bastante desconocido que realmente pues no aparece ni en guías ni en nada, pero que guarda una de las historias más sorprendentes sobre la educación y el entretenimiento en la ciudad. Que lo digo desde ya, este no es un sitio para preguntarse si vale la pena o no visitarlo, porque la respuesta es un sí rotundo en mayúsculas. A pesar de que puede parecer un plan un poco raro y sombrío, es uno de los lugares más bonitos de Barcelona, una ventana directa a la historia de la medicina en la ciudad. Empezamos. Bueno, nosotros hicimos un video en el que hablo de la relación que ha tenido Barcelona con los hospitales, porque parece ser que aquí no pueden hacer un hospital así como normal, sino que tienen que ser súper impresionantes y bellísimos. Hay una frase muy famosa que, bueno, yo realmente no sé si es cierta, pero la cuento porque me parece chistosa, pero dicen que en 1928, cuando el rey Alfonso XIII vino a la inauguración del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, al ver todo el recinto dijo que los barceloneses eran bien curiosos, a los enfermos les construían palacios, en cambio que a los reyes los ponían en establos. Y es que en Barcelona la belleza y la medicina siempre han ido de la mano. Pero bueno, esto no siempre fue así. Si nos remontamos a la antigüedad y a la Edad Media, realmente los hospitales no eran lugares agradables ni bonitos, ni siquiera eran lugares limpios. Eran lugares bastante horribles a los que nadie quería ir. Y esto por varios motivos. Primero, porque eran sitios pensados para la gente pobre. Si tenías dinero, el médico iba hasta tu casa y te atendía ahí pues como muy cómodamente. Pero si no tenías dinero, lo que pasaba es que te llevaban justamente a estos hospitales de caridad, lugares gestionados por la iglesia, situados a cierta distancia de la ciudad, donde la gente no iba pues a curarse, sino a morir. Antiguamente no había antibióticos, analgésicos ni condiciones mínimas de higiene. Un corte podría infectarse y matarte en pocos días y un daño de estómago era prácticamente una sentencia de muerte. Y es que si lo piensan, la palabra hospital está más cerca de hospedaje, de hostal, porque bueno, eran básicamente eso. Cuando llegaba un enfermo, como mucho podían darle agua, comida y algún tipo de ungüento raro, y es que tampoco podían hacer mucho más. Barcelona tuvo muchos de estos hospitales, pero uno de los más antiguos, grandes e importantes fue el Hospital de la Santa Creu en el Raval. Durante más de 5 siglos fue el gran hospital de la ciudad, atendiendo a pobres y enfermos de Barcelona. Y si el nombre suena parecido al que mencioné antes, no es casualidad. El primero fue el del Raval, fundado a comienzos del siglo XV, con una arquitectura bellísima, un gran ejemplo del gótico civil tardío que todavía podemos admirar en la ciudad. Que para mí es uno de los lugares más bonitos del barrio, pero ya lo dije en otro video que de un tiempo para acá está un poco dejado a la mano de Dios. Pero a comienzos del siglo XX, cuando este edificio se quedó pequeño y obsoleto, se decidió trasladar el hospital a un nuevo recinto monumental más grande y moderno, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Pero entonces, que este es un poco el punto al que estamos tratando de llegar. El espacio que vamos a visitar hoy forma parte del antiguo Hospital de la Santa Creu, porque al final pues este lugar funcionaba como un gran complejo con distintas áreas para atender cada etapa de la enfermedad. Los que tenían un poco de suerte y lograban sobrevivir pasaban a la Casa de la Convalescencia, que estaba al lado del hospital. Se trata de un edificio construido entre 1629 y 1680, pensado para que los enfermos, una vez dados de alta, pudieran recuperarse antes de regresar a sus vidas. Luego, los que se morían, que ya saben, eran la mayoría, los fallecidos eran enterrados en el antiguo cementerio del hospital, un espacio conocido como el Curralet. Ahí los cuerpos se colocaban en tumbas sencillas, en ataúdes de madera, apilados unos sobre otros, pero dentro de este porcentaje de la gente que se moría, habían algunos casos pues un poco más específicos, mendigos, huérfanos, criminales o personas que simplemente pues no tenían familiares ni conocidos que reclamaran el cuerpo. Estas personas eran trasladados al colegio de cirugía, donde eran cedidos a la ciencia y utilizados como instrumento de enseñanza para futuros médicos. Así, entre tumbas humildes y cadáveres sin dueños, fue como nacieron los primeros escenarios donde se estudió la anatomía en Barcelona.
Y antes de que continuemos, aprovecho para recordarte que puedes apoyar el proyecto de Entre Espacios con una donación puntual o mensual en este enlace, sobre todo si eres guía turístico. Bueno, pero si lo del dinero te parece muchísimo, recuerda que siempre puedes dejar un like, un comentario, comenta lo que sea, o comparte el video con alguien que le pueda interesar este tipo de temáticas, planes desconocidos en la ciudad. Pero entonces, entrando por el Hospital de la Santa Creu, por la calle del Carme, en el número 47, nos encontramos con este antiguo edificio que hoy alberga la Real Academia de Medicina de Cataluña. Este edificio se levantó en el siglo XVIII como colegio de cirugía destinado a la formación de futuros cirujanos militares. Después el edificio tuvo diferentes usos hasta que se terminó convirtiendo en la sede oficial de la academia, función pues que mantiene hasta hoy. La visita al lugar se puede hacer los sábados, a mí no me parece cara la entrada, la verdad. Además, dependiendo de la opción que elijas, tienes la visita guiada, pero también tienes una cena sensorial y un espectáculo de ilusionismo. Por fuera, el edificio es bastante normal, tiene un estilo neoclásico, bastante sobrio y podía pasar totalmente desapercibido. Una vez haces el recorrido, conoces un poco de la historia de la medicina en la ciudad y los diferentes espacios que integraban la academia. ¿Está bien? ¿Me puedo sentar aquí? Sí, me puedes sentar donde quiera. Pero la verdadera joya que oculta este lugar es el antiguo anfiteatro anatómico. Es que es increíble pensar que un lugar tan bonito, primero, no es nada conocido en la ciudad, además que era como justamente en este espacio donde se estaban haciendo pues las disecciones y todas estas cosas del cuerpo y la carne, ¿no? Pero bueno, estos estudios anatómicos se hacían aquí en la sala Gimbernat, un salón elíptico cubierto con una gran cúpula de la que cuelga una lámpara de araña que ilumina la sala y junto con los vitrales y otros detalles barrocos y rococos, pues le dan una belleza nuevamente poco común para un lugar de este tipo. En el centro se conserva la mesa original de mármol con un orificio diseñado para desaguar la sangre. Es una de las pocas que quedan en Europa y era justamente en esta zona donde se colocaban los cadáveres para hacer las disecciones. El profesor explicaba cada detalle de la anatomía humana a sus estudiantes que observaban atentamente desde una hilera de sillas dispuestas alrededor. Pero bueno, a pesar de que estos espacios debían dar muy mal rollo, en realidad fueron fundamentales para los avances en el campo de la medicina. Antes, si una persona tenía un problema o se necesitaba hacer como una disección, no lo hacían ni médicos ni cirujanos, sino que eran los barberos y los carniceros, porque al final pues tenían más práctica con el cuchillo. El problema es que, claro, no tenían ningún tipo de formación académica o teórica, por eso se hicieron necesario este tipo de espacios, o sea, los anfiteatros anatómicos, donde no solo se enseñaban estas prácticas, sino que también se podía estudiar el cuerpo y, bueno, conocerlo mejor. Luego, también hay que decir que además de estas limitaciones académicas, existían también muchas barreras religiosas. Desde la concepción de la época, tampoco es que se animara mucho a este tipo de prácticas porque implicaban directamente el derramamiento de sangre y la manipulación del cuerpo humano, que es algo que se asocia con lo profano. La visión dominante era que el cuerpo debía respetarse como obra de Dios y abrirlo o cortarlo no se veía como un acto de ciencia, sino como una intromisión peligrosa. Por eso debían cumplirse ciertas condiciones, como dije antes, pues tampoco era cualquier persona, sino que solían ser gente pues pobre, criminales. Se solían organizar misas por el alma del difunto y se les exigía también a los asistentes a la disección que entregaran limosnas por la salvación del alma del condenado. Aunque bueno, leyendo un poco sobre el tema, me encontré con que el Hospital de la Santa Creu se quejó en varias ocasiones de que los estudiantes del colegio de cirugía no respetaban mucho los cadáveres, que los destrozaban y que algunos se llevaban algunos souvenirs a la casa. Y bueno, el último detalle que les voy a compartir y que creo que es uno de los más macabros y curiosos es que a estas disecciones no solo asistían estudiantes. En la parte superior había una galería oculta tras celosías de madera, un lugar donde se podían ubicar personas muy adineradas que pagaban por presenciar las disecciones en total anonimato, casi como si estuvieran pues pagando para ir al teatro. Y es que en parte lo era. El propio nombre, anfiteatro, refleja esta dimensión. No era solo ciencia, sino también espectáculo.
Por eso estos espacios se diseñaban con cúpulas, arañas, madera, lámparas ornamentales. Había una clara intención de darle un aire solemne y hasta artístico, y esto pues al final encaja perfectamente con la mentalidad barroca de la época, donde la ciencia también debía impresionar y educar con su puesta en escena. Y bueno, esto es todo lo que les cuento, que tampoco les voy a contar todo, porque creo que merece la pena que lo visiten. La verdad es que es uno de los lugares que más me gustan de Barcelona, porque bueno, siendo sincero, muchas veces uno hace planes en la ciudad y al final termina viendo un poco lo mismo, pero esto creo que es realmente diferente. Y además eso es una joya todavía oculta que conserva Barcelona y nada, pues visítenlo. Así que le vamos a dar una puntuación de 10 corralets, que la verdad recomiendo la visita, porque al final pues nada, en este video he dado pues como una versión muy reducida de lo que es el espacio. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en otro recorrido. Nos vemos el próximo video con más historias, más rincones ocultos de la ciudad. Adeu.